amigos? Muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior Siglo XXI. Hoy es martes 26 de septiembre del 2017 y como hace 8 años, ya 8 años, Aníbal, temporada al aire, estamos en el 9º año de Comercio Exterior Siglo XXI. Los vamos a acompañar, como todos los martes, ustedes lo saben, de 14 a 16 horas. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos siguen a través del programa, saben que habitualmente hay un ordenamiento base. Solemos empezar con eso que se suelen denominar una suerte de editorial, después solemos hacer alguna columna como a sus marcas o alguna del estilo que tenga que ver con la problemática del comercio exterior, de las marcas de este programa, y luego solemos hacer el reportaje. Esta vez vamos a invertir el tema. ¿Y por qué? Y bueno, porque tenemos muchas ganas, tenemos ansiedad en poder charlar con el invitado de hoy, que logramos que estuviera desde el comienzo del programa, así que haremos el camino inverso. Primero la charla con el invitado, luego haremos a sus marcas y finalmente cerraremos con el editorial del día de hoy. ¿Quién es el invitado? Ya está presente aquí en estudios Gustavo Grispun, un economista, ustedes saben, vinculado a la militancia de un partido nacional, popular, mayoritario, como es la Unión Cívica Radical, desde hace mucho tiempo, pero además, a quien ustedes me van a perdonar la infidencia, lo conozco desde los años 70, cuando en aquel mítico Nacional Buenos Aires, ¿no es cierto?, tan politizado siempre, organizara una agrupación estudiantil que dio mucho que hablar. Ahora le vamos a preguntar, así como al pasar, que cuente alguna curiosidad de aquel tiempo. Fue fundador de lo que se denominaba las Fuerzas Radicalizadas para la Liberación Nacional. Tema sí tenía ruido en los 70, la Liberación Nacional, que de alguna manera era una suerte de frente universitario secundario de lo que era la Franja Morada. Nosotros habíamos armado la Franja Morada en Derecho en ese momento, en Ingeniería luego, que fue el primer lugar donde gana la Franja Morada en la Universidad de Buenos Aires. Así que eran tiempos como de mucha adrenalina, ¿no?, de mucho compromiso, de mucho poner el cuerpo. Realmente pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Gustavo, es un alegrón tenerte. Muchas gracias, Miguel. Vos sabés que efectivamente, el solo hecho que mencionaras esto, aunque me habías anticipado que querías hacer la mención, me trae recuerdos hermosos, sí, y claro, la verdad que un gran sentido de nostalgia. Me siento muy a gusto y te agradezco mucho la introducción. Contate algo de ese tiempo. Sí, efectivamente. Era un Nacional Buenos Aires bravo, ¿no? Era un Nacional Buenos Aires bravo. Estamos hablando concretamente de 1970. Estamos hablando de 1972. Así es. O sea, se estaba yendo la dicta blanda, Se estaba yendo la dicta blanda, que en el caso de Buenos Aires no fue tan blanda. Así es, cierto. Ya por entonces aparecieron los primeros casos que conocimos hacia el 73, en realidad de desaparecidos. No fueron tan sistemáticos, por supuesto, como fueron luego a partir del 76. Yo ya estaba graduado para entonces. Sí, claro. Pero en el 72 yo estaba en cuarto año, si no me acuerdo mal, de la secundaria, sí, así es, yo me gradué en el 73. Y efectivamente fue el destape, digamos, la apertura, el famoso desafío de entonces presidente de la NUCE a Perón, de que no le daba el cuero. Si le daba el cuero para volver. Claro. Y la apertura a las actividades políticas con vistas a la elección de marzo del año 73, así que luego ganará Cámpora Solano Lima. Y bueno, y la gran eclosión de todos los cogeneracionales alineados atrás de la JUP, del montonerismo, de la izquierda peronista, y nosotros reivindicando nuestra posición tradicional, reformista, progresista. Pero en ese momento había que tener la clarividencia que supimos tener desde las agrupaciones juveniles radicales de no sumarnos a la metodología de la lucha armada. Absolutamente. Y era una disputa, nos trataban como si fuéramos la derecha más recalcitrante. Sí, claro. Y la verdad que éramos una minoría, éramos pocos. Yo solía decir que ser radical y ser joven era casi una contradicción biológica. Bueno, en realidad la franja, vos sabés, sí, la franja, que es quizás la agrupación política universitaria más consistente a través de los tiempos,
que conoce la historia contemporánea. Y de toda Latinoamérica, sin duda. Así es, y sin perjuicio de hacer las referencias a sus orígenes, ahora que es un aniversario importante de la Reforma, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos era, como decía don Arturo, es difícil ser radical, lo era en la secundaria en aquellos tiempos, pero bien vale la pena. Sí, ¿no? señor. ¿Te acordás de algunos nombres que te acompañaban? Bueno, paradójicamente uno de los nombres es Gustavo López, que ahora cooptado por el kirchnerismo más cerrado. Un amigo. Otro nombre era un socialista. Nosotros teníamos una alianza con los socialistas, ya teníamos la visión, sí. Lo digo esto en un sentido casi irónico, que no se entienda como una arrogancia. Ya teníamos la visión estratégica de tener algún tipo de coalición con el socialismo. Claro. En aquellos tiempos, y eso, vos que me preguntabas una anécdota, motivó una discusión previa con los aliados en la coalición antes de siquiera el lanzamiento de la agrupación, porque la idea de las siglas FRLN era Fuerzas Radicalizadas para Fuerzas Radicales para la Liberación Nacional. Sí. Y los amigos del socialismo nos objetaron lo de radicales porque les parecía que era muy excluyente. Claro. Entonces, negociamos fuerzas radicalizadas, como si esto fuera mucha diferencia, pero fue toda una tarde de negociación respecto de cómo tenía que terminar siendo el nombre. Son esas cosas de muchachos. Yo me acuerdo de las marchas de aquel entonces, y claro, todos nosotros íbamos con grandes banderas moradas. Y ustedes venían con una bandera roja y blanca. Así es. Grande también, como suele hacer el Nacional Buenos Aires. Así es, que se pintó en el patio de mi casa. Sí, señor. Para bronca de mi madre, porque le dejamos todo el patio pintado. Claro. Che, qué lindo comienzo. Los oyentes sabrán comprendernos. Son tiempos de reencuentros, pero además tiempos de aniversarios. Estamos en los 50 años de la fundación de la Franja Morada y estamos iniciando ya los 100 años de la reforma universitaria. Entonces, todos los tipos que tenemos comprometida de alguna manera nuestra vida con la educación pública, con la reforma universitaria, etcétera, estamos como muy sensibles en este tiempo. Así que imagínense, esto iba a ser una charla económica y terminó siendo una charla histórica de la militancia política y de la educación, que por supuesto tiene mucho que ver, y seguramente después, cuando toquemos los temas, vamos a terminar volviendo al tema educativo. Aquella agrupación, lo digo con mucha modestia, pero con mucho orgullo, ¿no? Sí. Fue la primera agrupación radical en el Colegio Buenos Aires, en el Nacional Buenos Aires. Sí, señor. Hay que decir, para no parecer sesgado, de que un colegio escolástico y otra tradición cultural, donde la política tradicional no entraba, fue a partir de esos años en que se institucionalizó la participación estudiantil, más allá de que no aplican los términos de la reforma, digamos, en la escuela secundaria, aún siendo un colegio universitario, cosa que reivindicamos desde entonces y creo que todavía es una lucha por continuar en el Buenos Aires, pero aquella fue la primera agrupación radical en el viejo colegio, con lo cual a nosotros nos quedó una especie de íntimo orgullo. Sobre esta cuestión. Este es otro punto que nos une más también, ¿no? Que esta coincidencia. La primera agrupación en toda la universidad pública, en toda la historia, que se definió partidariamente, fue la Franja Morada de Ingeniería. Mientras en todos lados salíamos como Franja Morada, en Ingeniería salimos Franja Morada, Juventud Radical Revolucionaria. Directamente, la primera vez que se identificó una agrupación con... Y hay que señalar que hasta entonces tampoco había agrupaciones políticas secundarias en el radicalismo. Así es. Existía la UES de la época de Perón. Digamos como una referencia histórica, los muchachos del peronismo de entonces rápidamente pusieron en funcional, pero no teníamos nosotros una referencia en el radicalismo. Absolutamente. Así que si bien teníamos alguna experiencia, digamos, referencia de funcional de este tipo de agrupamientos en otros partidos, claramente eran otros partidos, no era el caso nuestro, estábamos navegando en aguas absolutamente novedosas. Sí. Bueno, nos unifica este tema de las singularidades, así que vamos a pasar al tema mientras le damos la bienvenida y lo incorporamos a otro histórico, esta vez histórico del periodismo, y no histórico por años solamente, sino además por protagonismo, como es el amigo Héctor Zavala. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, veo que estás muy animada la charla.
y me parece muy bien. Bueno, la idea hoy, Gustavo, es obviamente los temas económicos, pero dentro de los temas económicos tenemos uno que sin duda si va a generar el eje y el centro de atención de aquí hasta que sea aprobado, hasta que salga algo, ¿no es cierto? Hasta que sea ley, como se suele decir. Y la idea era, al margen de después tocar la economía real, su evolución, estos que algunos llaman que los brotes se transforman en praderas, etcétera y demás, era que pudiéramos charlar acerca del envío que el Poder Ejecutivo Nacional ha hecho en relación al presupuesto de la Nación. Vos sos un tipo que yo ya te he escuchado, así que para mí no es una novedad, pero me interesa que lo podamos profundizar. Tenés una mirada muy particular, y me interesa mucho que podamos compartir, analizar, desbrozar cómo estás mirando este proyecto de presupuesto enviado al Parlamento. Sí, digamos que por una cuestión de honestidad intelectual, primero vale la pena aclarar que yo soy de los radicales que no son oficialistas. Sí, señor. Yo no apoyé mejor dicho, me sometí a la disciplina partidaria, a la disciplina orgánica de todo partido, y me llamé a silencio, pero yo no fui de los que apoyó la iniciativa de Gualeguaychú. Correcto. Fuimos los derrotados en Gualeguaychú. Con lo cual yo tengo una visión crítica de este gobierno, en términos políticos, pero particularmente crítica en términos económicos. Yo creo que más allá de la crítica política por diferencia genealógica, digamos, si hay una diferencia sustancial que yo veo respecto a la política oficial, está en términos de cuáles son los lineamientos de política económico-social que lleva adelante este gobierno. No lo creo necesariamente un gobierno de rico para los ricos, ¿no? No soy amigo de politizar, digamos, consignas. Voy a los contenidos de política, y en los contenidos de política creo que hay una concepción de política económica que no es la más integradora. Por lo tanto, cualquier visión que uno vaya a tener de los instrumentos de política económica, de alguna manera está parado en una vereda definida, y cualquier opinión va a tener el matiz de esta perspectiva, ¿cierto? Ahora, no por eso uno trata de perder objetividad y trata de ser, digamos, apoyativo en el sentido de buscar con optimismo una salida virtuosa a los problemas económicos que vive la Argentina. Sin embargo, creo que hay situaciones de concepción, digamos de ideología política en términos de política económica siempre, que son básicos, digamos. Yo no soy amigo de recetas monetaristas, ni creo que los problemas estructurales de la Argentina se solucionen con recetas solamente monetarias. La inflación es un proceso muy complejo en Argentina, muy viciado de muchos años, muy enraizado, como para suponer que simplemente con un manejo de la política monetaria, aún con una política fiscal pasiva que de tan pasiva es imputada a veces por la propia derecha económica que apoya al gobierno, ciertamente una política monetaria activa y rígida con una política fiscal más laxa y pasiva, parecen entrar en contradicción, digamos, desde el punto de vista del diseño de la política. No por eso uno tiene sesgos ideologistas, digamos, cuando hace este tipo de análisis, ¿no? Entonces hay dos aspectos, hay dos visiones o dos perspectivas, si se quiere, con las cuales uno puede mirar el presupuesto. Uno es la política en el sentido de política económica, insisto, de cuál es el perfil de política económica que el presupuesto supone. La otra visión es la consistencia misma del ejercicio. Es decir, si el ejercicio aparece como consistente en sus objetivos y si aparece como realista en las proyecciones cuantificadas que contiene. Sobre el primer aspecto, digamos que el presupuesto viene a consagrar una continuidad de la política que el gobierno ha elegido, viene llevando adelante, lo cual era lógico, y que básicamente yo diría que se podría definir en grandes trazos en los siguientes términos. Primero, la falta de una visión estratégica de largo plazo. Cuando digo estratégica, yo todavía no alcanzo a saber cuál es el perfil de país que el gobierno busca en su política económica,
¿Es un país donde va a existir la industria o no va a existir la industria? ¿Es un país basado, extractivista, basado en perfeccionar la capacidad de competitividad internacional de los sectores más competitivos, o sea, básicamente el sector primario, y de primarización de la economía, un modelo a la australiana, como se comentó a lo largo de estos últimos 2 años tantas veces? Bueno, no tenemos una definición clara. Más allá de las definiciones formales, no hay en la política económica una definición precisa, clara. Yo tengo la impresión, sin ánimo con esto de ser peyorativo, simplemente una opinión política, ¿no?, de que el gobierno prioriza el efecto político. Es un gobierno efectista, que entiende la política en un sentido de marketing político, de efecto político, y que prioriza el resultado de la gestión en términos efectistas, en términos políticos, guión electorales, ¿no? Sí, señor. Y cuando no hay elección, en términos de rédito político más inmediato. Y por lo tanto se plantea objetivos que aparecen como difíciles de conciliar. El propio presupuesto lo dice, lo dijo el ministro cuando lo presentó en el Congreso el otro día. Él reivindicaba que sea un presupuesto que por primera vez en tantos años, no sé cuántos dijo, yo no es el caso, pero le reconozco por supuesto la cita, es un presupuesto que al tiempo que reduce el déficit en el ejercicio, ¿no?, en el presupuesto, aumenta el gasto social, reduce la inflación, hace crecer la economía real, en fin, son todos objetivos logros que aparecen de alguna manera en contradicción unos con otros, y que a los cuales el presupuesto, así como está diseñado, no encuentro yo que le dé clara solución, ¿no? Insisto, es una visión más efectista que de contenido de política sustancial. A mí me gustaría, por ejemplo, que en algún momento sepamos bien cuál es ese perfil, porque de eso depende la integración más explícita de sectores ingentes de la población al circuito económico. Correcto. No es lo mismo tener una visión de sector de punta del sector terciario de servicios, y entonces favorecer digamos el monotributismo y el trabajo no asalariado, ¿no? Algo de esto hizo referencia el actual candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del oficialismo. Sí, el emprendedurismo. Perdón, no diputado, a senador. El emprendedurismo. El emprendedurismo. Con aquello de las fábricas de cerveza. Claro, claro, exactamente, que es un poco la perspectiva que comentamos de los modelos que se han mencionado, ¿no? En conciliación con un sector pujante en materia de explotación primaria y explotación minera, ¿no? Claramente eso entra en contradicción con la estructura económica argentina. La economía argentina es una economía caracterizada como dual, y creo que es de las economías con mayor dualidad que se pueden encontrar en toda experiencia histórica y en toda comparación geográfica. ¿Qué es una economía dual? Bueno, básicamente son dos sectores. Hay un tercer gran sector, que en realidad es el mayoritario, que es el de servicios, que toda economía tiene, pero dos grandes sectores, en el sentido que uno es el competitivo, el productor de divisas, y al mismo tiempo el expulsor de mano de obra, que es el sector primario, y otro que es el sector industrial, que es básicamente consumidor neto de divisas, pero es el generador de mano de obra. Por lo tanto, dar trabajo a la gente en el sector industrial termina generando una restricción del sector externo, y una crisis que hemos conocido de divisas y de tipo de cambio. Ayer me tocó estar en Protextil, que es la reunión anual de toda la cadena de valor textil, y esto era el tema. Claro. El tema era precisamente esto, la cuantificación de lo que implica hoy la generación de empleo y el trabajo de los sectores industriales versus los que dicen que solo hay que dedicarnos a lo que genera mayores divisas, que obviamente es el sector primario, resignando inclusive colocando el sector textil como un sector a ser olvidado. Bueno, yo digo, en mi opinión, este gobierno no ha dado prioridad claramente al sector industrial. Darle prioridad al sector industrial en una industria que todavía no terminó de consolidar su capacidad de competitividad internacional, es darle prioridad al mercado doméstico y por lo tanto al consumo. Eso claramente no ha sido la orientación de política económica oficial. El gobierno lo que argumenta, digo esto para comparar argumentos y argumentos, ¿no?
me gusta argumentar a la luz de los dichos oficiales, ¿no? El gobierno digamos contradice este argumento diciendo que el crecimiento argentino se tiene que basar en bases más sólidas y por lo tanto de inversión y no de consumo. En realidad este es un viejo argumento de aquella visión económica que favorece digamos la acumulación de capital. Así es. ¿No? Yo siempre contesto con lo mismo y no es una chicana. Cuando favorecemos la inversión, ¿estamos favoreciendo la inversión en un sentido macro, amplio, para todo el mundo, o estamos favoreciendo a los inversionistas? Así es. ¿No? Y además, ¿qué tipo de inversión? ¿Productiva o financiera? ¿O especulativa? Además, bueno, se supone que es la inversión financiera un prolegómeno de lo que va a ser después un proceso de inversión que viene siendo anunciado y que difícilmente después se termina cumpliendo si no están dadas las condiciones, y las condiciones no están dadas por motivos que vamos a comentar ahora, ¿no? Y siguen sin estar dadas. En definitiva, digamos, es una visión de una economía de negocios. El Estado se ha convertido en Argentina en un facilitador de negocios. Sí, señor. Y es bueno que haya negocios en toda economía. Obviamente. Pero no son solamente los negocios. Y en una economía que no tiene un mercado doméstico desarrollado, o que no está siendo priorizado por la política económica, los negocios que se radican son negocios o bien de tipo concentrado, porque son negocios respecto de valores de producciones que son de altísimo consumo, y normalmente esto tiene que ver con aquellos sectores extractivos, energía, etcétera. O bien son producciones orientadas hacia la exportación, justamente porque no hay mercado doméstico que respalde una demanda sin duda más fortalecida, más fuerte. Y esto no es el tipo de perfil productivo que pueda permitir integrar una gran mayoría de argentinos, que más allá de las dificultades que tienen en términos de productividad y de participar en sectores de mayor competitividad, tienen que ser de alguna manera atendidos. Por eso las políticas de shock, a mi modesto modo de ver, han sido tan perjudiciales para la economía argentina, tan autoneutralizadoras del propio potencial productivo. Todo shock significa una traslación de ingresos drástica, normalmente regresiva, y toda traslación de ingresos drástica genera una traslación de ingresos posterior en un sentido pendular, y esto ha terminado después ajustando por precio vía inflación y estancando los niveles de actividad, ¿no? Este no es el caso. El gobierno ha elegido en este caso una política gradualista en materia fiscal, pero insisto, esto se condice con una política rígida y de shock en materia cambiaria y monetaria. Así es. En materia cambiaria, todos sabemos, la liberación del cepo fue de una y al principio, en vez de asegurarse la oferta de dólares al primero, justamente se trató de liberar el cepo para poder facilitar el financiamiento que iba a asegurar esos dólares. Así es. Ya se sabía, se tenía previsto que el financiamiento en dólares, o el financiamiento iba a ser externo y iba a ser a través de endeudamiento y no a través de maneras más genuinas, vía el comercio exterior. Eso es una política de shock. Ese shock de tipo de cambio se reflejó en la inflación del 2016, aunque no de manera inmediata, se terminó reflejando en la inflación del año. Así es. Bueno, a ese año, este año vino a recomponer niveles de inflación no afectados por un shock inmediatamente previo, y el gobierno lo presenta como un triunfo, cuando en realidad vamos a estar en niveles de inflación entre el 22 y el 24% anual, que son los niveles de inflación promedio que tuvo el segundo mandato de la señora Kirchner. Así es. O sea, en materia inflacionaria, con la fuerte traslación de ingresos que significó la devaluación, todavía no hemos podido encontrar soluciones más contundentes. Correcto. Volvamos al presupuesto. Algo de esto refleja el presupuesto. Sí, señor. Porque el presupuesto establece una pauta de inflación promedio del 15.7,
y una meta de inflación del Banco Central hacia finales del año, que los valores de finales del año anualizados deberían estar, según define la pauta, en 10% más menos 2. Así es. Yo tengo la impresión de que, un primer comentario sobre el presupuesto, son pautas de inflación que están de alguna manera sobreestimadas por optimistas. Sí. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de lo hecho hasta aquí y el manejo rígido de política monetaria, no se ha podido aún perforar un piso de inflación, lo que llama la inflación núcleo, digamos, removido los precios regulados, o la incidencia en el índice de los precios regulados, del 1,5 promedio mensual, con lo cual eso da un 18. Así es. Así que estamos, digamos, en la perspectiva vista a ojos de hoy, todavía lejos de entender bien por qué vamos a estar en una pauta del 10 más menos 2 hacia finales del año próximo, o aún siquiera en un promedio del 15. Así es. Y esto afecta, digamos, el ejercicio. Ahora estamos hablando sobre la consistencia del ejercicio. Bueno, uno proyecta la caja, por lo tanto proyecta precios asumiendo una hipótesis de inflación. Si esa hipótesis de inflación está subestimada, los gastos van a ser mayores que los presupuestados. La perspectiva, y si bien también afecta una eventual mayor inflación, afectaría también el lado de los ingresos. Hay que ver cómo afecta a unos o a otros para ver cómo termina resultando el déficit en el periodo. Correcto. Normalmente los gastos se ven afectados de manera inmediata porque están afectados por inflación que ajusta. El 55% del gasto se ajusta por inflación pasada, o sea, trae una carga de inflación mayor, suponiendo una tendencia a la baja de inflación el año que viene. Y además hay más de la mitad del gasto tiene inflexibilidad a la baja porque atiende prestaciones sociales. Sí. Los ingresos, en cambio, están afectados por la inflación contemporánea. Por lo tanto, cualquier desfasaje de inflación por encima de la pauta tiende a influir más al lado de los gastos que al lado de los ingresos y incrementar el déficit. Sí, señor. Entonces, si tomamos en cuenta esto, si tomamos en cuenta adicionalmente que el déficit primario está previsto ser reducido en un punto, pero que el déficit financiero que también está previsto que se reduzca, es en menor proporción. Que esta hipótesis de déficit está basada en una situación en la cual los gastos que se incrementan en términos nominales en un 14.8 por debajo de la inflación, ¿no? El proyecto de ley de responsabilidad fiscal presentado por el gobierno establece la limitación a incrementar gastos por encima de la inflación, tanto para la nación como para provincias. Esta pauta se cumple. Los ingresos que están proyectados aparecen como sobreestimados, si la inflación fuese mayor, pero además aparecen estimados sobre la base de un porcentaje de aplicación establecido, similar al de este año, sobre el Producto Bruto, que se estima incrementar en un 3,5. 3,5, sí. Y ese 3,5, yo te comentaba el otro día, de asunción del crecimiento del Producto Bruto, tiene un fundamento principalísimo sobre el incremento de la inversión. La inversión en obra pública se incrementa en un 12%. En el ejercicio de este año está proyectado que represente 2.6 del Producto Bruto. Así es. Y en el del año que viene 3.5. Pero esa diferencia entre 2.6 y 3.5 no es a cuenta de mayor inversión del Tesoro Nacional, sino por una mayor participación de la inversión privada en infraestructura. Así es. En obra pública, pero con fondos de origen privado. Y este esquema, que representa casi un 1% del Producto Bruto, un 0.9, está basado en las concesiones privadas, acuerdos bilaterales, fideicomisos y el mecanismo que el gobierno estableció por ley hace 9 meses, que dio en llamar PPP, sí, es la participación público-privada, sí, ¿no? Que básicamente es un esquema de asociación entre el Estado y privados, por el cual los privados financian la obra pública y toman la concesión
por un periodo de tiempo suficiente como para repagarse luego la financiación. Bueno, es difícil entender bien cuáles son las bases de los supuestos con los cuales se proyectó esta participación privada. Sí, claro, sí, claro. Hay que tener en cuenta que el PPP tiene 9 meses y todavía no ha tenido un solo proyecto en funcionamiento. Hay objeciones claras a la estructura de la ley. La forma en que se ha hecho. Hay objeciones claras respecto de cómo compatibiliza la ley con todo el sistema legal argentino, porque el Estado, digamos, ha desarrollado una estructura legal no para ser socio, sino para ser un Estado omnipresente, digamos, como Estado, digamos, no omnipresente no en el sentido de ser excluyente del sector privado, sino de manejarse de manera no asociada, y no se entiende bien fundamentalmente cómo en un contexto de política económica donde el tipo de cambio tiende a consolidar un atraso relativo y por lo tanto encarecer toda inversión en dólares, se puedan generar las condiciones de atracción para los montos que están supuestos en el presupuesto. Absolutamente. Estamos hablando de casi un 1% del Producto Bruto, así que estamos hablando más o menos de unos 5.700 millones de dólares de desembolsos de inversión en el año. Para que haya desembolsos por 5.700 millones de dólares en el año, además de tener rápida ejecución y gran eficiencia entre la decisión de inversión y el comienzo de la obra, estamos hablando de compromisos de inversión aproximadamente de 25.000 millones de dólares y de participación privada solamente, y me da la sensación que es un monto sobreestimado. Así es. Hoy se conoció que AmCham, la organización que nuclea las cámaras de empresas norteamericanas, ha dicho que recién después del 19 vendría inversión de empresas estadounidenses. ¿Por qué? Como que quieren ver si la continuidad del modelo aparece garantizada, pero no por estas elecciones, sino por las del 19. Ojo. Bueno, digo para vincular este tema de la inversión. Los que observamos esto desde afuera tenemos la sensación de que corren el arco en cada nueva jugada. Acordate lo que fue el segundo semestre. Por eso, pero yo no lo digo esto en un sentido en un sentido de imputación. Es lógico, el empresario lo que busca es una ganancia. Sí, en todo caso hay un diseño de política que si se basa fundamentalmente en sobreestimar la inversión extranjera, bueno, va a tener este tipo de dificultades. Los problemas estructurales de Argentina están y seguirán estando más allá de la política de corto plazo. No hay manera que en el corto plazo ni esta gestión ni ninguna otra pueda solucionar problemas que son estructurales, y son estructurales justamente por eso, porque no tienen soluciones rápidas ni mágicas, ni mágicas, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que quiero recalcar es que más allá de ese contexto, y podemos explicitar, no me quiero extender en detalles cuáles son esas restricciones estructurales, pero más allá de eso, hay componentes de la propia política económica que en la medida en que la política monetaria de alta tasa de interés y mercado y tipo de cambio liberalizado, con déficit fiscal estructural significativo en términos porcentuales, que es financiado de manera casi excluyente por endeudamiento externo, necesariamente esas son condiciones de sobrevaluación del tipo de cambio, es decir, de atraso del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque tomar semejantes montos de endeudamiento en el exterior genera una oferta de dólares en el país que hace bajar en la oferta y demanda de divisas en los mercados corrientes, introducir un sesgo a la baja al tipo de cambio. Si el tipo de cambio es bajo, los costos en dólares son más altos. El mismo costo que en pesos vale determinado dólar, frente a un tipo de cambio atrasado, necesita más dólares, ¿cierto? Por lo tanto, si esto es así, la estructura de costos no da para atraer inversiones, es contradictoria, es una inconsistencia del programa. Es expulsadora de inversión. Claro, en general es consistente con mayor importación, menor exportación, menor inversión, ¿no es cierto? O sea, todos los factores de demanda se ven postergados, el consumo, la inversión, la exportación. La importación genera
mayor cuello de botella sobre el sector, o mayor presión, mejor dicho, sobre la balanza de pagos, y por lo tanto mayor necesidad de financiamiento, que en ese caso sí debe ser en dólares. Correcto. Por lo tanto mayor necesidad de endeudamiento afuera, ¿no es cierto? Se está dando una situación muy particular, que lo que es una buena noticia en términos poblacionales y en términos de mano de obra y en términos de trabajo, se transforma en una mala noticia en términos de divisa. Cada auto más que se vende, y estamos en récord en este momento, genera mayor demanda de divisas por el componente importado que tiene. O sea, es particularmente insólito lo que está ocurriendo. Bueno, es una situación novedosa que yo noto. Yo me molesto mucho cuando este gobierno o cualquier otro maneja la información de manera tendenciosa. Se hace argumento permanente sobre la venta de autos y no se hace argumento sobre la producción nacional de autos. Correcto. La producción nacional de autos no representa ni la mitad de la venta de autos en el curso de este año. Pero aún la producción nacional genera déficit de divisas por el componente de autopartes importados, que es mayor que lo que se genera en términos de valor agregado nacional. Porque la integración de la industria automotriz fue una integración de multinacionales, sí, y no de países, ¿no es cierto? Señor, sí, señor. No ha habido una integración. La paradoja, ¿no es cierto? Que lindo, se vende más, récord esto que el otro, y resulta que eso nos genera un aumento del déficit. Bueno, esto surge claramente si analizamos cuál es el origen de los autos que se venden más, y son mayoritariamente en alta proporción autos importados o con alto componente y autos que tienen que ver o bien con con el sector primario, camionetas, o autos de alta condición, con lo cual lo que también refleja es la mayor concentración de ingresos sucedida en estos últimos 2 años, que era el otro tema que yo quería tocar. Después que terminemos, cerremos un poco el tema presupuesto, y a mí me gustaría ir al tema distribución. Bueno, para cerrar el tema presupuesto te diría entonces, en términos de metodología, hay supuestos en materia de inflación y de Producto Bruto y de inversión que justifica ese Producto Bruto o esa proyección de Producto Bruto, de incremento del Producto Bruto, que a mi manera de ver no son debidamente consistentes. Para terminar, el tema, quisiera hacer una referencia rápida entonces al segundo aspecto, que es el de política económica implícito en el presupuesto. Ahí está. Primer punto, el control de gastos en el presupuesto está basado de manera casi excluyente en la reducción de subsidios. Sí, señor. La reducción de subsidios, que es del 16% aproximadamente, y que llevan la proyección de participación de los subsidios en el Producto Bruto de 2.3 a 1.6, si lo ponderamos por la inflación asumida en el propio presupuesto, en realidad no es del 16 sino del 20.6, y en el caso en promedio, y en el caso de la energía en particular es de casi el 28%. Esto significa de que en esas proporciones va a ser requerido aumento, no en esos porcentajes, porque estos son porcentajes respecto de otra magnitud, pero que para compensar esa reducción de subsidios tiene que incrementarse tarifas. Por lo tanto, esto es un presupuesto que supone, en inconsistencia con la asunción a la baja de inflación que está implícita, aumento de tarifas. Aumento significativo de tarifas. Yo te diría que como primer conclusión de política implícita en el presupuesto es la ratificación de los tarifazos para el año próximo. Correcto. El segundo punto es el incremento que el gobierno argumenta en la proyección de gastos nominales del gasto social. Sí, señor. Pero que ponderado por la inflación termina siendo una reducción real. Por lo tanto, en una situación que ya de por sí es socialmente compleja, vamos a enfrentar una situación de reducción. Depende cuál sea el supuesto de inflación que asumamos, será esa reducción. Yo, asumiendo una proyección, como digo, en base al 1,5% promedio de la inflación núcleo, entre 18 y 20% como inflación de hipótesis, no estoy haciendo ningún vaticinio ni diciendo en términos pesimistas que eso sea lo que vaya a suceder, en términos de análisis simplemente, eso me da una reducción del gasto social de 6,5 puntos. Así es. Por lo tanto, segunda conclusión rápida, política tarifazos, reducción del gasto social. Y la tercera característica que ya hablamos al respecto es que el déficit se financia básicamente con endeudamiento. Sí, por lo tanto, hay un incremento de endeudamiento en proporciones, en la misma tendencia a la que se viene
endeudando a la Argentina este año y a partir de la negociación con los holdouts. ¿Qué significa eso? Bueno, en el presupuesto está proyectado un endeudamiento del orden de los 46.000 millones de dólares para el año 2018. Eso significa que entre el 2016, 17 y 18, la Argentina tendría un endeudamiento nuevo acumulado de 120.000 millones de dólares, que es una friolera, pero significa además de que la tasa, digamos, el propio presupuesto proyecta ese endeudamiento a un 35% y establece un piso, un techo de 37% en el sentido de que es el porcentaje del PBI máximo al que el endeudamiento va a llegar en años futuros, lo proyecta hasta el 2020. Y a continuación, pero específicamente, digamos, hasta el 2020. Si fuera así, no sería preocupante como participación del Producto Bruto. Aparentemente. Pero claro, está asumiendo proyecciones de nivel de actividad, como digo, que son cuestionables ya en lo inmediato, mucho más si tenemos que proyectar algo al 2019 o 2020. Pero lo que es significativo es que la tasa de endeudamiento, es decir, la velocidad a la cual no es la magnitud hoy, pero la velocidad a la cual se endeuda la Argentina es preocupante. Si yo financio el déficit con endeudamiento, mi ecuación es a qué velocidad yo voy reduciendo el déficit y a qué velocidad yo voy incrementando el endeudamiento. Claro. Si el déficit fuese reduciéndose pari passu a la tasa, a la velocidad con la que yo voy requiriendo endeudamiento, bueno, el endeudamiento se irá agotando a medida que yo voy agotando el déficit. Pero si esa velocidad de endeudamiento es mucho mayor a la velocidad que por distintas inflexibilidades yo puedo ir reduciendo el déficit primario, resulta que yo en términos netos voy a ir incrementando el déficit por la incidencia que los intereses de esa nueva deuda va a tener en términos fiscales. Y de hecho es lo que pasa. En el presupuesto del año próximo, el déficit primario, que es aquel sin computar la cuenta de intereses, se reduce de 4.2 a 3.2 del Producto Bruto. Situación que, como digo, es cuestionable. Y hay un aspecto que ya de por sí bajar un 1% en un contexto de crecimiento de 3,5 puntos del producto es todo un desafío, y mucho más teniendo en cuenta que de los ingresos nos vamos a tener un 1,2% aproximadamente del Producto Bruto extraordinario, como fueron los ingresos de blanqueo. Sí, señor. O sea, son 2 puntos del Producto Bruto que tiene que reducirse el déficit primario. Para mí, una meta en exceso ambiciosa. Absolutamente. Y el endeudamiento a su vez se incrementa en total de la cuenta de intereses para el año que viene, son más de 406.000 millones de dólares, que significan 3.3% del Producto Bruto. Si le sumamos el 3.2 del déficit primario más el 3.3, estamos en el 6.5 y no en el 5.5 de déficit financiero que está contenido en el presupuesto. Tremendo. Para no quedarnos sin tiempo, estamos a menos de 10 minutos del final de nuestra hora, me gustaría, ha aparecido ayer o antes de ayer o hoy, no me acuerdo, un título en uno de los diarios nacionales diciendo: de lo que no se habla en la campaña, o de esto no se va a hablar en la campaña, y es la distribución. Me interesa una lectura de la distribución que está habiendo de la riqueza en la Argentina. A ver, está claro que el esquema para analizar el esquema distributivo, lo que tenemos que observar es lo que los economistas denominamos la estructura de precios relativos. ¿Por qué? Porque el precio es la remuneración del factor correspondiente. El salario remunera al trabajo, la tasa de interés remunera al capital, las tarifas remuneran al sector público, etcétera, etcétera. En un esquema de política donde la tasa de interés por lejos está por encima de cualquier otro precio, por encima de la inflación, inclusive en este momento de manera significativa, casi 8 puntos en términos reales. Claramente lo que hay ya de movida es una remuneración de factores a favor del capital y del capital financiero en particular, respecto de cualquier otro factor de la economía, cualquier otro factor productivo o menos productivo de la economía, en particular respecto de la tasa de ganancia real y del salario. Por lo tanto, el esquema
de política lo que supone es lo que genéricamente se llama un esquema de valorización financiera. En estos esquemas la distribución de ingresos es una distribución necesariamente regresiva. Ya no es regresiva en términos de favorecer de manera excluyente a los sectores exportadores, primarios exportadores a través del tipo de cambio. El tipo de cambio está atrasado. Así es. Se les dio tipo de cambio a través de lo que se llama una devaluación fiscal, que es reducirle impuestos, básicamente la reducción de retenciones, justamente porque el tipo de cambio tenía que alinearse, digamos, a la política monetaria. Y efectivamente hubo un boom de producción, los récords de superficie sembrada, etcétera, que conocimos el año pasado, que fueron obstaculizados por las inundaciones, pero que se hubiesen repetido, sino también para esta campaña. Sin duda. Ahí claramente hay un sector en pleno funcionamiento. Claramente el otro es el sector digamos financiero, el sector bancario. Los bancos hace rato que se han visto beneficiados en la distribución de ingresos, aún durante el kirchnerismo, largamente durante la larga década kirchnerista, pero ciertamente lo son hoy en un esquema de valorización financiera. Y los que se ven perjudicados son los sectores fundamentalmente del sector público, que son los más atrasados en términos salariales en estos 2 años, y los sectores industriales que no están alineados a actividades productivas, o bien, como decíamos antes, orientadas hacia la exportación, o bien orientadas hacia determinados monopolios, determinadas producciones de monopolios físicos, digamos, sectores, los servicios públicos, etcétera, ¿no es cierto? Particularmente aquellos sectores de producción industrial de menor tamaño relativo, digamos, ¿no? Los que no están enclavizados de manera vertical. Los que están en esta condición, bueno, claramente tienen su participación distintiva como eslabón en la cadena de comercialización de su enclave, que está verticalizado, y tienen siempre márgenes en la relación dentro de ese enclave medianamente aseguradas. Así es. Aquellos que no están en esta situación, y parte del desarrollo industrial se mide por la horizontalidad que tiene la integración productiva industrial, que estos procesos vienen a deshacer, digamos, ¿no? No digo como intención, sino que vienen a deshacer como consecuencia. Bueno, esos son los sectores más perjudicados. Esos sectores le aplican las tarifas, le aplican la presión tributiva tributaria como a ninguno, le aplican el peso de la tasa de interés. Mira, yo me he ganado la vida como asesor de empresas pequeñas y medianas. No conozco ninguna empresa en mi experiencia de trayectoria que haya quedado fuera del mercado por algún costo fijo o variable propio de su empresa, mucho menos por el costo laboral. Sin duda. Los costos que han dejado fuera de competitividad a las empresas que yo he conocido han sido costos de los que llaman de la tranquera para afuera. Los costos de logística, los costos de infraestructura, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto poco parece haberse avanzado. Y lo que se avanza, aparentemente, va en un sentido socialmente más regresivo aún. El gobierno viene preanunciando reformas, de las cuales todavía no sabemos el contenido, así que no me quiero adelantar, no quiero prejuzgar, pero lo que ha trascendido es que tienden a reducir el costo laboral. O sea, lo que el gobierno entiende como reformas estructurales son en realidad reformas tendientes a asegurar mayores márgenes a la tasa de ganancia. Y por lo tanto, ahí también tenés claramente un sesgo regresivo respecto del salario, respecto del trabajo. La mayor flexibilización es probable que sea materia de algún tipo de conflictividad social. Y es probable entonces de que no apunte a afectar a los sectores que están más sindicalizados. Es probable que el blanqueo laboral, que también se preanuncia, sea la base para aquellos que, blanqueados, en vez de incorporarse a un esquema de relación laboral más estable, sean incorporados blancos a un esquema de relación laboral flexible, precario, con argumento de que estaban más precarizados antes cuando estaban en negro, ¿cierto? Bueno, no es ese el esquema integrador que la política económica y social debería estar buscando.
total acuerdo. Héctor, ¿querés hacerle una pregunta? No. Es abrumador. Es abrumador, por momento te cuento, te confieso, me pierdo en algunos porcentajes, en algunas cosas que bueno, pero son las tiene materias. Lo que me da la impresión que la contradicción mayor es que para que todo esto cerrara, lo que se necesita es un crecimiento explosivo ya a tasa china, si no cierra. Absolutamente, y que aparece Es un muy sobrevaluado. Es un muy buen punto, porque es muy difícil reducir déficits estructurales como el argentino si vos no tenés un sendero de crecimiento, si no enjugás el déficit, digamos, en términos reales. Frente a En esa línea nos quedan 2 minutos. ¿Brotes verdes a praderas? Sí, no, ¿cuánto? Bueno, algo de eso te contesté cuando te dije que estamos que el presupuesto sobreestima, a mi manera de ver, el 3,5% de crecimiento. Claro, ¿no? claro. Lo que creo que vamos a seguir viendo es grandes disparidades sectoriales. Así es. Heterogeneidad en el crecimiento y Sí, en la evolución. pero cada vez más marcada, porque, Sí. la distribución del ingreso es muy activa en términos regresivos y tiende a la concentración. Y aquellos sectores que se vean favorecidos, por la circunstancia que fuese, no necesariamente tienen que ser sectores concentrados, pueden ser sectores que están acoplados a sectores más concentrados, participantes de una cadena de valor en relación a alguna empresa de mayor magnitud relativa, por ejemplo, etcétera. Se van a ver favorecidos y perjudicados aquellos sectores que tengan que ver, estén más orientados al mercado doméstico. Gustavo, finalmente, vos integrás de manera muy activa la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Un mensaje, si vos tuvieras hoy que poner el acento en algún punto que la convención, el presidente de la convención debiera hoy traer como principal preocupación, ¿cuál dirías que fuera? Mira, yo no me siento quien para darle consejos al presidente de la convención. Sé que él va a compartir esto que yo voy a decir, ¿no? Yo y tantos más somos de lo que creemos que no hay democracia sólida sin partidos políticos sólidos. Y más allá de que los partidos políticos están en un proceso estructural que inclusive trasciende la situación argentina, particularmente en la Argentina es necesario recuperar la soberanía política de los partidos. Necesitan recuperar identidad y autonomía. Y para eso necesitan recuperar propuesta y proyecto político. No tiene sentido un partido político que tiene un proyecto político diluido en algún otro lado. Pierde su razón de ser. Por lo tanto, más allá de que otros tengan una visión menos crítica de la coalición de gobierno, dentro de mi partido, lo que yo, digamos, me atrevería a decir y pedirle al presidente de la convención es que trabaje para recuperar la soberanía política del radicalismo, lo cual no significa necesariamente contradecir la determinación en su momento de la convención de participar de la coalición, aunque para serte franco, esta es una opinión absolutamente personal y subjetiva, creo que poco tenemos que hacer dentro de esa coalición. Que la misma lógica que nos lleva a nosotros a tratar de recuperar soberanía política contradice la legítima reivindicación del PRO de tener ellos el control de la coalición. Pero yo no soy enemigo de las coaliciones, ni aún de las coaliciones de partes que sean digamos, genealógicamente antinómicas, ¿no? Es más, creo que no se ganan elecciones sin armar coaliciones. Así es. Yo siempre cito el caso de Alfonsín. Alfonsín convocó y obtuvo el apoyo de Ulloa en Salta, de Bravo en San Juan, de los conservadores en Mendoza, de Manrique en la capital, de Martínez Raimonda, de la democracia progresista en Santa Fe, etcétera. Ahora, desde un proyecto que estaba definido dentro del radicalismo. Esa es una experiencia histórica que no debemos perder de vista. Pero trayendo las cosas de vuelta al hoy, en esta coalición me parece que es fundamental que el partido recupere soberanía política. Y esto significa convivir como se deba convivir para asegurar la gobernabilidad. El gobierno tiene derecho a tener su gobernabilidad porque es aquel que legítimamente fue elegido por el voto popular, y el radicalismo tiene un lugar a ocupar que también le dio el voto popular. Esto, por ejemplo, en materia de presupuesto, yo hago esta crítica
porque creo que es de honestidad intelectual hacerlo, pero está claro que también debo decir que el PRO tiene el derecho a tener su presupuesto, porque es el que tiene la responsabilidad de gobierno. Y por lo tanto los representantes del radicalismo deben votar el presupuesto. No es una actitud pusilánime, no estoy diciendo una cosa y contradiciéndome con la otra, ¿no? Creo que es importante que los partidos políticos recuperen su sentido de autonomía, su sentido de funcionalidad y fundamentalmente su sentido de propuesta política. Brillante. Amigos, nos hemos pasado unos segundos de nuestra primera hora. Obviamente le agradecemos a Gustavo Grispo en esta presencia y nos vamos, le avisamos además que es la primera vez que viene, pero no va a ser la última, y nos vamos ya al intervalo musical y informativo de la radio. Adelante. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Indonesia. Más de 75.000 evacuados en Bali por riesgo de erupción del volcán Agung. La alerta de erupción del volcán Agung en la isla indonesia de Bali entró en una fase crítica debido a su creciente actividad sísmica y el número de evacuados ya supera los 75.000. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres hizo conocer hoy un comunicado en el que su director de información, Sutopo Purwonugroho, dijo que el monte Agung entra ahora en una fase crítica, aunque se determinó el nivel de alerta 4, el máximo. Desde el viernes pasado no hay garantía de que el volcán entre en erupción. El historiador Pacho O'Donnell relativizó la llamada grieta política. La historia universal siempre hay que leerla como el conflicto entre los poderosos y las mayorías. Es cierto que en cada país o región ese conflicto tiene sus particularidades. Aquí tenemos las nuestras, explicó O'Donnell. En esa línea el historiador consideró que no debe perderse de vista que la Argentina es absolutamente privilegiado en el contexto mundial. Chubut, el gobierno y la familia de Maldonado están dispuestos a colaborar con el juez Lieral. Lieral se comunicó por teléfono con los padres y hermanos de Santiago, por eso desde la familia destacaron el gesto de profunda calidez humana que renueva nuestra fe en poder llegar a la verdad, según publicaron en un comunicado. En ese sentido, la querella ofreció toda la colaboración al magistrado para dilucidar qué sucedió con Santiago el 1 de agosto, tras el operativo de gendarmería en la pull-up Resistencia de Cuyamén, y desearon que el juez tenga la oportunidad de trabajar sin interferencias de ninguna clase. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Comunicate al 5256 9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256 9640. Fin del espacio publicitario.
que un país agobiado que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir, quiero más. En esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. ¿Quién pagará todas las ideas? Amigos, después de esta clase, yo diría, que nos ha dado el amigo Gustavo Grispun, retornamos en nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 26 de septiembre del 2017. Y obviamente en esta organización que hemos armado hoy, al revés de lo habitual, le toca el turno a la columna A sus marcas, creación de Héctor Zavala, y queda en manos de él y de Juan y Ponce hoy. Todo para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con las efemérides para mantener las características. Hay momentos significativos, tanto como para ayer, hoy y mañana. A ver. En cuanto a ayer, en 1989 nace en Montevideo Enzo Bordavere. Que no tiene nada que ver con el Bordavere de acá. Claro. Abogado y político argentino, senador nacional por Santa Fe, acompañó a Lisandro Latorre tanto en la fundación del Partido Demócrata Progresista como en sus denuncias. Bueno, y hay un hecho sangriento que lo marca, ¿no? Que es que lo asesinan en el Parlamento argentino. Eso ocurrió el 23 de julio de 1935. De la Torre estaba denunciando en el Congreso el pacto Roca-Russiman, y de pronto se armó un tumulto y el ex comisario Ramón Valdés Cora, un matón a sueldo tal como lo describiera Crítica en su momento, empezó a descargar su revólver, le metió 2 tiros en la espalda, cuando se dio vuelta recibió otro impacto en el pecho, poco después murió. En ese momento también se dijo que en realidad las balas tenían como destinatario a Lisandro de la Torre, ¿no? Así es. Ese fue pero que Bordavere terminó finalmente siendo un chivo humano, sí, todo eso. Bueno, para hoy, 26 de septiembre, hace justamente hoy 1 año que se firmó el Acuerdo de La Habana, ese tratado de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, ¿no? Esto después de 50 años, más de 50 años de conflicto, lo cual indica una característica muy especial, ¿no es cierto? Correcto. Y una curiosidad, ayer fue el Día del Empleado del Comercio, ¿no? Se festejó ayer en realidad. Sí, señor. Porque fue ayer lunes, pero en realidad es hoy. Es hoy. Es hoy. Pero siguiendo la costumbre esa, hacer el feriado largo, lo empalmaron, hicieron sábado, domingo y lunes, lo adelantaron, una característica. Y para mañana, mirá qué fechas. En 1908 se construye en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, la primera planta productora del modelo T de Ford, el famoso Ford T, el primer Ford. Y quienes somos fanáticos de Ford lo recordamos a esta fecha. Y en 1930, algo que mucha gente no recuerda, se creó la Confederación General del Trabajo, la CGT. Y esto fue nada menos que el resultado de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas revolucionarios, comunistas e independientes. La intención era una central sindical única y plural. Al comienzo, hasta el 45, tuvo una mayoría socialista y después en adelante la mayoría siempre fue de corte peronista. Esperemos que el amigo Zenén González haya escrito algo al respecto, ¿no? No se le haya pasado. Seguramente, porque él es historiador, conoce bien el tema y lo leeremos con mucho interés. En 1974, vos te acordás muy bien esa época, la hemos padecido,
fue asesinado Silvio Frondizi, sí, señor, por un grupo parapolicial, sí, de extrema derecha peronista conocido como la Triple A, que también me condenó a muerte a mí. Sí, por favor. Sí, lo de Silvio fue muy choqueante, porque recuerdo que sí, era un intelectual muy reconocido. Bueno, fue la época de la caída de él, Ortega Peña, y todo eso, esa época, ¿no? Sí, muy fuerte. Bueno, Alfonsín, entre otros de los amenazados de muerte. Por supuesto, también. Alfonsín, para un poco quitarle presión a los temas, me acuerdo que dijo, no, las 3A quieren decir, arriba Alfonsín, adelante. En 1998 en Estados Unidos empieza a funcionar, atento, Fioravanti, diríamos acá para Juani, en Internet. ¿Qué cosa? El buscador Google. 1998, mañana 98. aniversario, sí. O sea, estamos a 19 años. Claro, 98, no. 2000, sí, 19 años. Qué bueno. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y también mañana va a ser el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Yo pasaría ahora al tema de las tapas de los diarios porque hay algunas que nos dan pie para avanzar y desarrollar algunos temas. Bueno, por ejemplo, Clarín, título principal, arranca el juicio contra Devido pese a una última maniobra para demorarlo. Por supuesto que la Cámara no hizo lugar al cambio de abogado como efecto dilatorio, y pese a que obviamente el nuevo abogado no debe haber tenido tiempo de leer la causa, igualmente se inicia el juicio oral. Hecho muy importante, por lo que ha implicado la figura, ¿no es cierto?, del exministro Devido, que todo el mundo decía que lógicamente era protegido ¿por quién? Por los gobernadores. A propósito de esto, hoy Héctor Gambini, excelente periodista de Clarín, tituló su columna en el sector dedicado al editor, La ilusión del juicio eterno. Así es. Y ahí hace, ¿no?, un raconto de todo esto, pero fíjate vos, él se detiene mucho en el abogado actual, sí, claro, Maximiliano Rusconi. Sí. Dice, un fiscal que supo batallar contra los corruptos durante el gobierno de la Alianza hasta que pasó a defenderlos. Absolutamente. Sí. Soy un abogado caro y espero ser cada vez más caro, dijo. Sí. Presentó a Lago Barcino, actualmente lo Así defiende el estudio de él, aunque ya he dejado de hacerlo personalmente, con un libreto cuidado y puntilloso que aún hoy mantiene al hombre que llevó el arma que mató a Nisman en libertad y con una imputación menor, recuerda Gambini. La fórmula, varios recursos para ganar tiempo y que la muerte de Nisman sea investigada por la justicia ordinaria y no por la federal. Al final perdió, pero ganó 2 años. Sí, señor. Y dicen que la técnica la sigue aplicando, viene para hacer lo mismo. Seguramente. Es más, fíjate vos que recuerda un detalle muy curioso que yo no tenía presente. Cuando sucede la muerte de Nisman, llamó desde Punta del Este ¿a quién? A la jueza Sandro Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman. ¿Para qué? Para ofrecerse a trabajar gratis para la familia. Le dijeron que no, y de pronto apareció en la vereda de enfrente defendiendo al sospechoso. Así es. Me acuerdo mucho. En medio de todo eso también estaba en una terna para concursar para fiscal de la Cámara de Casación. Bueno, Arroyo Salgado dijo, voy a hacer lo imposible para que no. Finalmente desistió. Pero reaparece en la defensa de la Sorobaes primero y ahora en la de Devido. Que mirá qué cosa, ¿no? Mirá qué cosa. Vos me estás... fíjate vos que ahora que la justicia está poniendo el pie en el acelerador, se complica todo porque todas esas chicanas que antes demoraban y pasaban tiempo. Fíjate que el cura Grassi, por ejemplo, dicen que había hecho un máster en dilatar procesos penales. Así es. Acusado en el año 91, condenado en el 2009, 8 años después. Y aún así no fue preso sino hasta el 2013, 22 años después. Tremendo. De haberlo condenado. Y mira el caso de Menem también, sí, claro. Todavía sigue dando vueltas y ahí presentándose elecciones. Bueno, estamos con la tapa de Clarín, el Pata Medina más complicado, y ahora con un acto en La Plata que están dando los portales y las tapas. Para página 12 el tema principal es fuera de control y se refiere al precio de la nafta.
que ha quedado liberado. Que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque si se seguía aplicando la fórmula actual, subía indefectiblemente la nafta. Ahora no se sabe, es una incógnita, ¿no? Hay dos versiones, claro, que algunos dicen que se va a mantener igual, otros dicen que va a intervenir YPF como precio, llamémosle, testigo, y otros que va a haber aumentos. Depende, claro, de qué medio. Y fíjate vos, claro, ahí vamos, fijamos, las tapas de los diarios lo revelan. En una llamadita de tapa, La Nación dice: alivianan el precio de las naftas a partir del domingo, y hasta ahí se queda. Seguro. Título principal: tras un mes de conflicto, los estudiantes levantan las tomas y aceptan el diálogo. Y yo acá Temón es. Temón. Sí, temón, fíjate vos. Un mes prácticamente estuvo parado, ¿no? Un mes parado, las cosas que pasaron, increíble. Las derivaciones, los argumentos, la participación de los las padres, condiciones que quedan en algunas escuelas, como las denuncias. A mí lo más sensato y lo que Pellegrini, sobre todo. Claro, lo más sensato y lo que más me pegó fue la columna del domingo de Alejandro Bonen, que la Camino inolvidable. Y dice así, termina de esta manera, porque se puso muy serio, esta vez no hizo humor por ningún lado. Siempre recuerdo a un gran profesor de cuarto año, Eduardo Said, que engrosa la lista de profesores desaparecidos del Pellegrini durante los años de la dictadura. El primer día de clase entró al aula y lo primero que dijo fue: que les quede claro que millones de obreros argentinos que no pueden mandar a sus hijos a este colegio trabajan para que ustedes sí puedan estudiar acá, y gratis. No les voy a permitir de ninguna manera que pierdan el tiempo y malgasten el dinero del pueblo. Muy bueno. Y concluye Borenstein: le debo a ese señor una enseñanza imborrable, el verdadero significado del progresismo. Muy bueno. A mí me parece un... Sí, contundente. Lo más relevante. Para el diario gratuito La Razón, levantan las tomas en 15 colegios porteños tras 5 semanas y hace una descripción del asunto. Por el lado de los económicos, para el economista lo más importante ganó Merkel, pero menos de lo esperado, y para ámbito financiero liberan nafta y subirán 10% tras la elección. Así es. Sí, ya cada uno hace una interpretación libre del asunto. Absolutamente. De cualquier manera, el título principal es: el central avisó que va a mantener las tasas altas. Título del cronista comercial: el gobierno libera el mercado de nafta, pero buscará limitar con YPF una suba de precios, que es lo que vos acabás de comentar. Para el diario, para los diarios populares, tenemos precisamente a Diario Popular, y ambos coinciden, tanto Popular como Crónica, con la foto del gol ese espectacular de San Lorenzo, Juani, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de verlo, parece que de 40 metros, ¿cómo fue eso? El de Bellucci, sí, eso, fue como decís vos, un chutazo desde muy larga distancia. Lo había adelantado el arquero, parece, ¿no? Sí, impresionante. Bellucci no tiene acostumbrado. En River era tremendo como pateaba. Y desde antes en Newell's también. Sí. Viene de que empezó a jugar al fútbol, ya nos acostumbró a los tiros desde muy lejos. Mucha precisión. Al ángulo, una pegada admirable. El diario Popular, además de Bellucci, le dedica bastante espacio, es el segundo título, incluso más grande que el de la nafta, a Santiago Cunio, que ganó el Martín Fierro. Hubo varios que ganaron Martín Fierro. ¿Quién es Santiago Cunio? Ahora vamos ahí a don Santiaguito Cunio, porque es algo de la gente que no recuerda, y para eso están los archivos, ¿no es cierto? En cuanto a la televisión por cable, los premios fueron variados, muchos, algunos como el de Interés General, que premió a La Hormiga Imperial, del canal Magazine de Petinato. Yo personalmente, y es una opinión personal y todo premio puede ser objetado, no tiene ni para empezar con El Camino de Mario Marquí. Claro. Ni para empezar, que para mí a lo largo de los años se ha constituido en el mejor programa de la TV argentina, en mi opinión. Sí, señor. En lo periodístico lo ganó Cámara del Crimen, TN, con Ricardo Canaletti, que es un programa policial y un poco... El Deportivo lo ganó Sport Center. ¿Ah, sí? Venía bien, sí, el noticiero. Y acá viene, en el programa de investigación, estaba alternado Documentos América, Oculta Buenos Aires, y lo gana 1+1 = 3, Canal 26, Carlos Cunio. ¿Quién es Carlos Cunio? Acá encontré una
una información en mis archivos, la tituló en su momento Martín Canegisser, y te va a llamar la atención. Ex socio de la esposa de Rico, amigo de Menem y enemigo de economía, Cunio clava sus dardos, era el título de ese momento, una nota del 7 de noviembre de 1999, ¿no? ¿Y qué dice de Cunio? Lo presenta así: ex radical, que saltó a la fama cuando a los 17 años tomó el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en apoyo al levantamiento Carapintada de 1987. Expulsado del radicalismo, Cunio pasó al Modín de Aldo Rico. Qué lindo giro. Y conoció al presidente Carlos Menem a través de un conocido periodista de un diario económico, que luego formó una sociedad que tenía como misión distribuir gasoil presuntamente importado por Cunio desde Uruguay. Qué bárbaro. Raro, ¿no? Muy raro. El 26 de febrero de 1997, Cunio había fundado la comercializadora de combustible Copetrol con Enrique Venturino, otro Carapintada, Mario Saibene y Noemí Croco de Rico, la esposa. Está la dirección acá en la capital. Interesante. Al tanto de las conexiones, la FI también sigue a otros ex carapintadas, entre ellos Hugo Morelo, hermano de Emilio, acusado de la causa de la AMIA por estar cerca de la Mutual Judía en el momento de la explosión que encabeza la firma Destiny. La empresa se creó en 1994, objeto fabricar combustible sobre la base de solventes exentos de impuestos. Pero solo tiene una operación registrada esa empresa en 1998, cuando le compró solvente a Raya y se lo vendió a Desar sin procesar, es decir, sin cumplir con la ley. Negocio puro, negocio a niveles oficiales. Tremendo. Todos los carapintadas comparten un origen común en su relación con la venta de combustible, desde su participación en tareas de seguridad en la última etapa, en ese tiempo, en la etapa estatal de YPF. Después se pelea con Rico, se acusan, y hay una serie de cosas. Bueno, ese señor se acaba de ganar Martín Fierro, tapita de Diario Popular, besando la estatuilla. Qué bueno. Increíble. Increíble. Y bueno, ahí estamos con eso, tiene que ver con las tapas que terminamos hoy. Bueno, y hay una serie de informaciones por dentro de los premios. Por ejemplo, no ganó Ariel Tarico, no ganó. TN, que es el Nelson Castro, el doble de Nelson Castro. Sí. Ganó. Yo no veo tanta televisión como para saber si realmente es superior a Fernando Ramírez, de Más Imposible de C5N, ¿no? Pero estos son los premios, que se los paso a Juani para que los estudien. Labor periodística masculina, un muchacho de Avellaneda, Nacho Otero. Nacho Otero, que iba a ser candidato. ¿O es candidato? No, es el padre. El padre. Yo tengo un amigo que se llama Nacho Otero. Y ahí ganó un amigo mío, Maxi Montenegro. Claro, ganó en programas de económicos. Maxi Montenegro fue el inventor de la mesa de los viernes, donde se juntaban periodistas. Y se hacía una picada espectacular. Vivo, porque consiguió a alguien que le done la picada y él juntaba a colegas. Cuando era una época en la cual no era muy costumbre llamar a colegas, ¿no? No era tan común, y eso abría el juego de otra manera. Claro. ¿no? Porque eran otras voces, otras. No, y además porque salvaba un tema que a lo mejor en el ambiente del periodismo se daba mucho, ¿no es cierto? Que es que no voy a compartir, no le voy a dar aire a un rival o a un colega, ¿no? Y esto ayudó a una también no estuvo nominado a un programa que a mí me gusta mucho, que es El Inversor, del equipo Gulat. Claro. Sí. Pero ya tiene acumulado 2 Martín Fierro, tal vez por eso no le hicieron lugar. Bueno, prepararse que a partir de mañana vuelve el Festival de Spot Político. Se lanza las campañas audiovisuales. Correctísimo, sí. Hoy yo estuve en Metro, y en Metro me avisaron que todos los programas van a tener una reducción ahora en su tiempo por la obligatoriedad que tienen por la legislación de pasar publicidad política. ¿Quién ha debutado con la publicidad política? Ahora te cuento, es una perlita. De esto participan 203 agrupaciones políticas. Las elecciones, como sabemos, es dentro de menos de un mes, o sea, el 22 de octubre. Van a dedicarle
Dice, hace un juego, Pablo Ibáñez de Clarín hace un juego, dice, si una persona se dedicara a escuchar cada una de las repeticiones, tendría que dedicarle 3.201 días de su vida. Esto comienza mañana a las 7 de la mañana, termina el viernes 20 de octubre a las 8 de la mañana. O sea, tenemos casi un mes. Menos de un mes. Sí, claro, menos de un mes ya, pero en TV y radio 3 semanas. se insumirán en total 76.828 horas a prepararse, ¿no? Va a ser más extensivas que la primaria. Todo eso es pagado por el Estado, ¿no? ¿Ah? Todo eso es pagado por el Estado. Todo eso paga, no paga nada, los medios pierden plata, ¿no? Bueno, quiero decir que... No lo pagan. No. Es ley. Ese espacio que pierden. Es una carga pública. Bien. Bueno, ya están pasando en las redes sociales, ya están empezando los avisos. María Eugenia Vidal sigue siendo protagonista, a pesar de que no está en las listas. El leitmotiv de las PASO es juntos es posible. Bien. Y acá lo novedoso pasa, porque por un lado Cristina pone a personas que hagan testimonio respecto de cómo lo perjudicó el gobierno de Macri. Macri pone a través de todos los testimonios personas que dicen cómo los benefició el gobierno de Cambiemos, con las obras de cloacas, caminos, ¿no? Obviamente. Así que la gente sigue siendo protagonista en uno o en otro sentido. El de Florencio Randazzo ya está en las redes. Te cuento que es un acto donde habla de locos y gatos, y uno se queda pensando, a ver, y por supuesto invita a votar por Randazzo, y cómo remata, porque dicen que cómo nos van a votar si somos 5 gatos locos. dice locos puede ser, y hace un espacio, dice, gatos nunca, en alusión a Macri Gato. Y ahí voy. En la última Cristina, porque Cristina tiene distintas etapas, en la cancha del Arsenal de Sarandí, ¿qué dijo Cristina? En un momento clave dice, nos quisieron hacer pasar gato por liebre. Pero no es gato, es liebre, lo dijo con énfasis. Hizo un silencio porque la idea era que el director de las cámaras propias enfocara inmediatamente los carteles donde decía Macri Gato. ¿Y eso no ocurrió? Claro, porque ella se equivocó, lo dijo al revés. Ella dijo, no es gato, es liebre. No quiso más, lo dijo al revés, dice, arruinó el efecto, ¿no? Le arruinó totalmente el efecto. Qué bueno. Claro, ¿y de dónde viene lo de gato? Ahí está, muy importante, que mucha gente no lo sabe. Porque incluso hay gatos simpáticos, porque han hecho esa especie de stencil, que se pone contra, se lo pinta y aparece la cara de Macri y un cuerpito de un gato. A mí me resultó simpático el dibujo, porque es un... pero veamos qué dice, ¿no? Porque hubo gatos famosos, digo, desde el gato Félix hasta Garfield, ¿no? Digo, para pensar en... El gato con bota. No, esto es así. Dice Oscar Conde, que es miembro titular de la Academia Porteña del Lunfardo, que desde su creación el significado del término gato se bifurcó, se transformó. Hay por lo menos 2 gatos. Primero hay un gato que viene de la década del 20 o del 30. Es la manera que se le decía a los hombres que invitaban a salir a vedette. La palabra utilizada de esa manera no tiene nada que ver, como se podría pensar, con el gato doméstico. El término viene en realidad del lunfardo gatillar. Es decir, gato es el que gatilla, correcto, el que podía pagar lo necesario para invitar a la vedette porteña. Claro. Ahí comienza la cosa. Después, alrededor de la década del 70 o del 80, el término se transfiere a las mujeres que aceptaban salir con los hombres. La prostituta cara entonces se vuelve gato. Correcto. Bueno, Moria Kazan acaba de decir públicamente que ya, bueno, que hizo lo que hizo, en definitiva que gateaba. Y tal vez sin necesidad, sino lo hacía realmente placer, por vocación. O sea que Moria Kazan tuvo escuela confesional, es hija de un ex militar y todas esas cosas, ¿no? Por otro lado, alrededor de la década del 90 surge el otro uso de gato. Dentro del léxico tumbero, es decir, en la cárcel, ¿no? Se comienza a usar gato para denominar a los que encuentran en el escalafón más bajo del pabellón.
El gato es el tipo que hace las tareas más básicas dentro de la unidad, como lavar los platos. Es el lavapaper. El gato es el que sirve a otros en el pabellón. Y si uno piensa por qué, uno lo asocia con un plato de comida donde el gato lo termina lavando, lo termina limpiando con la lengua, ¿no? Lo mismo le dijo a La Nación Leandro Alperín, abogado y experto en temas carcelarios, quien realizó docencia universitaria en las cárceles. Dice, es un insulto. El gato es el que trabaja para otro, es despectivo. El que hace un trabajo a cambio de algo, un trabajo subordinado. Que este debe ser el sentido con el que le han puesto, ¿no? ¿No? Sí, ese es el sentido. Y no, pues yo creo que el sentido, por cómo se usa más 2000, más de los 90 y no solo en el ámbito tumbero, la expresión gato, él es un gato, como una persona que es un garca, como una persona que es mala, que tiene mala leche, malas intenciones, que su intención es hacerle el daño a otra persona. Él es un gato, cuando se dice así, cuando ahora, o sea, entre mis no mis amigos, porque esa expresión ahora quedó muy vinculada a Macri, pero con la anterioridad, o sea, cuando alguien dice no, pues él es un gato, o sea, lo que se dice es como que un garca. Claro, que tiene malas intenciones. Es lo mismo, en el fondo de una u otra manera. Si te limpia el plato, no tiene malas intenciones. Yo pienso que si la campaña van a hacer Macri Gato, me parece o sea, está bien, que es verdad que viene de una pobreza. Viene de todas esas maneras y formas de llamarle la palabra y formas de emplearle y demás, sin duda, pero yo creo que que este Macri Gato no es tan por esas, sino por esto que te digo de cuando le decís gato a alguien, es de esto, de que tiene malas intenciones, más vinculado con garca, más vinculado, pero igual es verdad, viene de toda una historia despectiva en todos los casos. Siempre despectiva. Pero usarlo como campaña política, en un spot, en una campaña, pero a ver, lo hemos hablado más de una vez con Casella, la baja de nivel. Pero eso es porque tuvo una masividad tan grande que después no podés hacerle oídos sordos, no podés mirar para otro lado. Tuvo una masividad pero terrible, claro. Entonces ahora ya está, quedó instalado y no está tan mal darle a eso que se instalado. Claro, es verdad. ¿Tenemos algo más sobre marcas? Si no, tenemos un cierre y ya te doy lugar, así podés playarte en tu editorial que seguimos con tanto interés. Es Interbrand, que es una empresa que se dedica a medir el valor de las marcas. Aquí en la Argentina el presidente es Máximo Reynoso. Dice lo siguiente: Apple, Google y Microsoft ocupan los 3 primeros puestos. O sea, en materia de marcas, las más valiosas son marcas relacionadas con todo el mundo digital. Me llama la atención lo de Apple. Sí. Ferrari vuelve, ahora te voy a desarrollar, Ferrari vuelve al Best Global Brands después de 4 años. Y Netflix y Salesforce.com son las nuevas incorporaciones. Facebook aumenta su valor de marca un 48% y se mete en los top 10, ¿no? Bueno. Por primera vez. Así que si te interesa un poquito más, seguimos desarrollando esto y vemos cuánto vale el valor de la marca de Apple. Crece un 3% hasta los 184.150 millones de dólares. Tremendo. Google está valorizado como valor de marca en 141.703 millones de dólares. Microsoft, que creció un 10%, viene en tercer lugar. Después lo sigue Coca-Cola, que en algún momento fue líder durante muchísimos años. Ahora se dio el paso a las empresas digitales. Y aparecen Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz, y así van desgranando el valor de las marcas, ¿no? Impresionante. Y como curiosidad, ya que fuera de micrófono tocamos el tema de los neumáticos, Goodyear prueba un neumático inteligente. Ahora todo es inteligente. ¿Cómo es un neumático inteligente? Lo está haciendo junto con Tesloop, que es un servicio de movilidad que utiliza exclusivamente vehículos eléctricos Tesla. Sí.
incorpora sensores inalámbricos en su cubierta. ¿Para qué? Para que le digan cómo se está gastando, qué riesgo tienen, un montón de cosas, le da información. O sea, la información la produce el neumático porque quieren minimizar accidentes, acelerar en tiempo y forma el cambio de neumático y todas esas cosas. Así que vamos a empezar a convivir, por lo menos está en etapa de prueba, con neumáticos inteligentes. Amigos, con este último temita de Héctor Zavala damos por cerrada la columna a sus marcas, hacemos una pequeña cortina musical y venimos con el editorial del día de hoy. Sigue así, todo preso es político. ¿Cómo va a pestañear si tu preso es político? El ascensor ya sube. Amigos, siendo las 15:38 acá en estudios, hoy martes 26 de septiembre del 2017, vamos a hacer esta reflexión vinculada a lo que habitualmente denominamos el espacio de los temas editoriales, que en realidad, cuando son puestos al final, no pueden evitar engancharse con alguno de los temas que, por supuesto, no de casualidad, hemos elegido para desarrollar básicamente con los invitados del día de hoy, ¿no es cierto? En este caso está vinculado a la participación de Gustavo Grispo. Sin duda, lo que se está dando y en cada uno de los programas a los que voy invitado, en cada una de las intervenciones, cada uno de los hechos por los que soy consultado, está ocurriendo es que la campaña electoral ahora sí aparece claramente teñida por esto que algunos hablan como la transición de los brotes a las praderas. Yo lo vengo repiqueteando, diríamos, desde hace varios días, pero claro, cada nuevo indicador que aparece viene a confirmar esta tendencia. Los últimos que han aparecido tienen, yo diría, más importancia electoralmente hablando. ¿Qué es? Que llevamos 3 meses seguidos de crecimiento de consumo, ¿de dónde? De los sectores más populares. Y entonces hay, uno diría, una sensación de que el segundo semestre famoso ha llegado, de que el derrame comienza a ser un poco más evidente y de que objetivamente es entendible que la oposición principal, ejemplificada en la expresidenta, no quiera tocar en ninguno de los lugares donde vamos, en ninguno de los paneles en los que uno va a discutir, quieran tocar los temas políticos, económicos y sociales. Más bien solamente buscan poner el eje en la temática de derechos humanos. Resulta notorio temas que hacen a la cotidianidad. Yo podría contar, por ejemplo, que no encuentro una persona con la que uno tenga relación que ella misma o algún pariente no tenga un crédito hipotecario. Esto ya claramente comienza a generar una sensación de que estamos viviendo la etapa en la historia que cualquiera pueda recordar donde más accesible ha estado el crédito hipotecario. Y ahora, además, ha ampliado la brecha de llegada, o se está ampliando la brecha de llegada a los sectores que se ven beneficiarios. Empezó con primera vivienda, pasó a créditos para una segunda vivienda,
se incluyó hace muy pocos días el tema de construcciones en pozo. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Le van a dar vivienda a los monotributistas, a los que no tienen, ¿no es cierto?, a los jóvenes, ¿no es cierto?, que puedan demostrar que en un determinado periodo de tiempo tienen una capacidad determinada de ahorro y por lo tanto pueden ser incluidos en lo que en la jerga bancaria se conoce como sujetos de crédito, es decir, aquellos que tienen condiciones como para obtener, ¿no es cierto?, la capacidad de ser prestables. Este es un elemento que, si uno lo mira, diríamos, en términos sociológicos, si uno lo mira en términos políticos, tiene una característica de progresismo concreto. ¿Por qué? Porque claramente le cambia la vida a la gente. Yo me acuerdo, en lo personal, tenía 10 años cuando mi viejo sacó su primer crédito hipotecario, y como nosotros habíamos vivido en la Patagonia, en la casa del director de la escuela, por lo tanto no habían tenido en los primeros años de vida mío necesidad mis padres de ser propietarios de una casa, vivíamos en una casa de la escuela. Cuando ya pasamos a Viedma, el viejo sacó un crédito hipotecario. En aquel momento los otorgaba el Banco Hipotecario Nacional, y entonces me acuerdo como si fuera hoy la alegría cuando salió el crédito y cuando empezó la construcción de la vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ahora esto se ha generalizado y es, diríamos, masiva la llegada. Estos son claramente hechos, diríamos, contundentes, que seguramente se empiezan a ver reflejados en los humores de la sociedad. El segundo elemento muy notorio, yo diría que todo el mundo lo empieza a reconocer, es que obras necesarias en los sectores populares, postergadas durante años, por no decir décadas, como es las obras cloacales, el agua corriente, el gas, todas cosas que fueron prometidas por distintos gobiernos, particularmente en los sectores, diríamos, más desprotegidos de la sociedad, los sectores más débiles, ¿no es cierto?, de los eslabones sociales, empiezan a tener una respuesta. Y yo conozco infinidad de casos que te comentan casi como al pasar: mirá, yo obviamente voté a Cristina las últimas veces, de hecho me sigo sintiendo identificado con varias de sus políticas, pero claro, esta gobernación de la provincia me trajo la cloaca, me trajo el pavimento y me trajo el agua potable que veníamos reclamando durante tantos y tantas décadas. Entonces, toman posición. Esto es muy concreto, esto es muy notorio. Después podemos entrar a otros elementos que tienen que ver con el consumo popular y que son claramente progresistas o demostración de una mejora en los sectores que obviamente se necesitaba que les llegara la mejora. Muchos pueden pensar que el récord de ventas de motos que está habiendo en estos momentos implica que la compran en la Recoleta. No, señores. Las ventas de motos que está habiendo la compra una maestra de un pueblito rural que anteriormente iba en bicicleta y que cuando llovía no podía ir porque, claro, en la bicicleta es más difícil encontrar la huella en el barro, pero que con la moto sí puede ir a su escuela. Y esa venta de motos se ha ido generalizando esencialmente en las compras rurales, en los barrios rurales, en los barrios del conurbano, en todos lugares donde no es mirado como un elemento de lujo, sino como una mejora social en su capacidad de transporte cotidiano. Y se ven, yo vengo de estar en Rosario, en el interior se ve mucha gente llevando sus chiquitos a la escuela, yéndolos a buscar en moto, bien cargados, etcétera. Y básicamente lo que se vende, ¿qué es? Son las scooters, son las motos más de uso familiar, no son las motos de esa marca famosa a nivel mundial con la que se conchetea, como diríamos, ¿no es cierto? Y esto es un indicador social, yo diría, muy importante.
Después podemos entrar en la macro, podemos decir los despachos de cemento, podemos decir los despachos de acero, podemos decir la compra de agroquímicos en su valor récord, podemos decir las ventas de camionetas, ¿no es cierto?, que es muy notorio, que inclusive hasta ni siquiera podemos exportar, precisamente por estar comprometida la venta doméstica al respecto. Podemos hablar. Hace un rato estuve junto con el presidente del Consejo Portuario Argentino, el Pini Elías, que lo vamos a traer a este programa sin duda, y me contaba la cantidad récord que está habiendo de exportación de cajas de cambio argentinas que se despachan desde Rosario rumbo ¿a dónde? A Rusia, a la India. Eso es valor agregado, señores, eso no es venta de commodities. Estamos vendiendo tecnología. Este tipo de cosas comienzan ya a generar un cuadro de situación en la cual claramente los brotes se van transformando en praderas. ¿Si les llega a todo el mundo? No, por supuesto. Si es homogéneo, no, desde ya. Es heterogéneo. Lo que empieza así es cada vez a notarse más que esto se extiende a más amplios sectores. Y entonces, cualquiera de nosotros puede hacer un análisis muy claro. Esto, ¿cómo impacta? Tiene razón de ser pensar que las encuestas que comienzan a manifestar claramente una diferencia favorable a las distintas listas que se ven representadas en el gobierno, ¿no es cierto? Digo distintas porque en cada una de las provincias son realidades diferentes, se empiezan a consolidar como una situación, diríamos, que puede ser confiable. Por supuesto que todos estamos curados de espanto. Tenemos tremendas dudas en relación a las encuestas. Este último fin de semana, hace horas nomás, Merkel ganaba por afano y hoy está necesitando conformar, pese a su triunfo, ¿no es cierto?, una alianza que garantice frenar esa derecha emparentada con el nazismo, pese a que hay desmentidas desde la propia organización de que tenga algo que ver con un retroceso al pasado. Quiero decir, las encuestas se equivocan, los encuestadores se equivocan. Hace rato que la encuesta es utilizada como una herramienta, ¿no es cierto?, que genera situaciones dispares, porque además de la no certeza y la no confiabilidad, generan situaciones en las cuales a lo mejor se tira un esquema, un número en el cual tenías que ganar por 5 y si después ganas por 1 te sentís como que no ganaste cuando en realidad has ganado, o al revés, el que pierde por 14 puntos dice, pero pensaba perder por 25, entonces estoy contento. Es decir, se relativizan todos los números, pero lo concreto es que lo que hoy están indicando algunos indicadores en términos de imagen presidencial, satisfacción en términos de gestión de gobierno, expectativas en relación a futuro inmediato, están indicando claramente un cambio de humor. Yo vengo de un evento muy, yo diría, loco, y acá voy a dar nombre y apellido y me juego con esto. Me tocó estar ayer en el evento industrial más importante de la cadena de valor textil, Protextil 2017, organizado obviamente por la Fundación Proteger. Hilton Hotel, a full, lleno. Discurso del presidente de la Unión Industrial Argentina, Acevedo, discurso del presidente de Proteger, Sobrevilla, todos muy contundentes, críticas a la situación que está viviendo el sector textil. Impresionante. Hay números, hoy yo publiqué varios de ellos, en todos los diarios está este reflejo. Bueno, lo eligen por primera vez como testimonio del empresario coherente del sector, etcétera, meritorio, el presidente de la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados y extextilero, Ignacio de Mendiguren, que estaba sentado al lado mío cuando le dan la distinción, cuando le anuncian la distinción, lo eligen, y ustedes saben, él es un hombre de masa. Bueno, en el entorno previo, esto es una infidencia, que me la van a disculpar los amigos,
con el presidente precisamente de Proteger y con de Mendiguren y algún otro especialista del tema, nos chicaneábamos en el sentido de cómo venía todo, qué sé yo. Y claro, como el ambiente era claramente crítico hacia la gestión del gobierno para este sector específico de la industria, no en generalizado, sino para este sector, en determinado momento, uno de los que he nombrado le pregunta al presidente de Proteger, mejor dicho, le preguntamos, porque fue en común, estábamos justamente analizando eso. Bueno, pero de los que están ahí adentro, insisto, eran miles, miles, de toda la cadena de valor. ¿Cómo pensás que están los humores en relación a la elección? Respuesta, sin duda, abrumadora, voto al oficialismo. Entonces, claro, ustedes imagínense, si en ese sector al que no le va bien, si ese sector que tal vez sea el más crítico de todos los sectores industriales, se da una respuesta de esta naturaleza de apoyo abrumadoramente mayoritario a la alternativa que presenta hoy Cambiemos, ¿qué queda para los sectores a los que está yendo bien? Yo decía, esta es la muestra cabal, porque yo hubiera esperado que me digan, no, acá como el tema, la importación ha crecido tanto, la caída en el mercado ha crecido tanto, la situación es esta, el contrabando que ha caído, que ha bajado mucho y todo lo demás, pero nos sigue afectando, etcétera y demás. Acá obviamente va a haber un voto opositor. De hecho, yo creo, de Mendiguren esperaba que alguien le dijera, no, acá gana Massa. No, claramente era notorio, y además, digo, aunque no lo hubiera dicho quien lo dijo, era notorio de que había claramente un signo en el cual hasta la propia organización, el propio discurso de quien hizo el informe de la situación, ¿no es cierto?, el amigo Ariel Schale, director ejecutivo de la Fundación Proteger, fue muy cuidadoso al tocar la temática de su mirada del rol gubernamental. En todo caso, planteó diferencias con un sector del gobierno, con la Secretaría de Comercio y de Industria, ¿no es cierto?, de Producción, el Ministerio de la Producción, cómo valoriza la gestión textil dentro de el programa estratégico, ¿no es cierto?, industrial para Argentina del futuro. Pero con mucho cuidado en relación precisamente a no quedar, diríamos, en offside en relación a lo que él sabe es el sentimiento mayoritario de los que lo estaban escuchando. Insisto, los brotes verdes se han ido transformando en praderas. En todos lados, no. ¿Es homogéneo? No. Es heterogéneo. ¿Le llega a todo el mundo estos beneficios? No. Le está llegando a cada vez más sectores. ¿Esto qué me está indicando? Que si hubo una determinada valoración política en las PASO y hoy la situación social es, yo diría, contundentemente mejor que en ese momento, es esperable, con lógica, de que la performance, por lo tanto, sea de consolidar los resultados favorables al gobierno y no al revés. Obviamente puede haber errores, puede haber equivocaciones, puede haber humores. Nadie tiene claramente valorizado cómo ha pegado 3 hechos: el caso Maldonado, la reaparición de la ex presidenta en los medios, ahora de una manera no pautada como era antes, y el tema tan manoseado, yo diría, de la ocupación de los colegios. ¿Cómo ha pegado esto? Y particularmente la opinión de ella en relación a la toma de los colegios, ¿no es cierto?, que yo creo que tiene un costo político muy grande. Lo vamos a saber obviamente el día de las elecciones, cómo ha caído también este tema Nisman, cómo cae el tema debido. Posiblemente son temas que están en el círculo rojo, ocupando un espacio más grande que en el de el amigo que tiene que pagar su cuota, ¿no es cierto?, a fin de mes de la heladera que ha comprado precisamente porque el crédito ahora es accesible, o de aquel que acaba de sacar un crédito hipotecario y tiene que pensar, ¿no es cierto?, en que ya le acaban de descontar su primera cuota, o el otro que hoy ha visto el título, me parece que tiene más peso en relación a los temas políticos, el título de que posiblemente haya aumento de la nafta.
etcétera. Digo, me parece que los temas sociales hoy están siendo funcionales a la estrategia, ¿no es cierto?, electoral del gobierno. Esto no implica que no sean importantes algunas medidas que se han tomado en las últimas horas, en los últimos días. El envío del presupuesto. Nadie discute que es un tema importante y nadie discute que va a salir. Grispun lo decía, cada gobierno tiene derecho a tener su propio presupuesto y obviamente el bloque de Cambiemos va a votar masivamente a favor de la aprobación. Tengamos la valoración que tengamos, me refiero, ¿no? Hayamos escuchado la valoración que hemos escuchado. Esto no implica que haya, diríamos, vocación obstruccionista por parte de ninguna de las fuerzas que integran Cambiemos en relación al proyecto enviado. El segundo elemento, que traía mucho conflicto y que yo creo que fue tirado sobre la mesa a lo mejor de manera sin pensar en que se estaba viviendo un tiempo electoral, es el de la reforma impositiva. Parece que ha habido una rectificación al respecto y la reforma impositiva, ¿cuándo va? A fin de año. Se habla de diciembre por lo menos para empezar a tratarla. No es un tema menor, es un tema importante, es un tema estructural, es un tema que tiene que ver con precisamente la redistribución de la riqueza en términos internos. Por lo tanto, amerita que se haya trasladado a futuro con la prevención de que en ese momento puedan llegar a establecerse acuerdos, lecturas que no estén teñidas por una urgencia electoral y por lo tanto que precisamente la discusión de lo que es una reforma impositiva en serio pueda transformarse en algo que termine siendo una política de Estado. Desde esa perspectiva parece prudente, parece lógico que así haya ocurrido y vamos desde ya a estar muy alerta y vamos a hablar en el programa al respecto de lo que debiera ser, de hacia dónde debiera plantearse la búsqueda, ¿no es cierto?, de un sistema impositivo más progresista y menos regresivo. Yo diría, estos son temas centrales, temas estructurales, temas que tienen que ver con el hacia dónde apunta un modelo que, como bien decíamos con Grispun, no ha sido explicitado, pero que como en un compendio de fuerzas convergentes hay alguna resultante. Cada una de estas iniciativas son como un polígono de fuerzas. Obviamente hay una resultante. Lo importante es que esa resultante vaya en la línea de satisfacer las expectativas de cambio de los mayores sectores de la sociedad, que fueron los que precisamente eligieron a Cambiemos para tratar de que el pasado quede atrás y que este presente de privaciones justifique un futuro más esperanzador. Nos estamos viendo el martes que viene, aquí, como siempre, en AM 1010, de 14 a 16 horas. Hasta entonces. Chao.